Damos gracias al Señor que por su infinita gracia y misericordia estamos reunidos en este tiempo desde nuestros hogares y ha llegado el momento entonces de reflexionar en las Escrituras y vamos a mirar al Evangelio de Marcos. Ya estamos entrando al capítulo 5. Vamos a tomar un pasaje extenso en esta noche. Vamos a enfocarnos desde el verso 1 hasta el verso 20. Así que vamos a dar lectura y estaremos orando y que el Señor nos guíe y nos ayude en este propósito. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaban allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Oremos. Amado Padre, glorioso Señor, Padre Celestial, nos presentamos delante de ti, Señor, para hacer uso de tu sagrada palabra, suplicando, Padre, tu Espíritu nos asista, tanto para los que escuchan como para el que habla, en este caso, Señor, que me toca a mí exponer tu palabra. Padre, todos, es nuestro deseo que todos, bendito Señor, salgamos conociendo y entendiendo
más y más de quién realmente es usted y a quién realmente adoramos. Así que glorifícate, Padre, en este tiempo, como en cada tiempo de nuestras vidas, Señor. Gracias, soberano Dios eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pensamos entonces en nuestro tema y lo que podemos notar aquí es el poder liberador de Jesucristo. Si recordamos la forma como nos presenta el Evangelio Marcos, no vemos a Jesús en constante movimiento y en una secuencia de experiencias y eventos tan maravillosos que al lector no le permite como distraerse de que aquí hay alguien tan especial, tan grandioso. Y obviamente ese es Dios encarnado. Como hemos visto, nuestro Señor viene de calmar una tormenta que termina impresionando o al menos dejando un tremendo cuestionamiento en la mente de los testigos oculares, en este caso sus discípulos, que terminó preguntándose, ¿quién es este hombre? Que aún los vientos y los mares le obedecen. Y para mejorar sus experiencias y tal vez para mejorar las inquietudes, las interrogantes en ellos, ahora se nos presenta otro evento. Solo que aquí no es la naturaleza, sino que aquí hay algo que es sobrenatural en el sentido de que hay cosas que no se pueden ver. Que claro, están involucradas con cosas que sí se pueden ver, pero que hay algo más profundo en ello. Son espíritus, y son espíritus malos, los cuales han hecho morada en un pobre individuo, que aunque el texto no nos dice cómo llegó a esa condición, qué tipo de vida, qué estilo de vida es que él estaba viviendo para terminar en esta condición. No nos dice eso el texto, pero lo que vamos a ver y lo que sí nos dice es que aquí se va a mostrar el poder liberador de nuestro Señor Jesucristo. Y desde ya, eso personalmente me impacta mucho. Y anhelo de todo corazón que usted también salga impactado, no solo como una historia, wow, qué especial, sino al creador, al autor de esa historia, profundamente mirando a él. El impacto es mucho mejor. Y qué bendición para nosotros ser sus seguidores de él. Eso es mucho mejor. Nuestro texto empieza a narrarnos que después de esa tormenta, que hablamos la semana pasada, ahora llegan a otra región. El propósito era, recuerdan la vez anterior, el propósito era vamos al otro lado. Y en ese otro lado era al lugar gentil, no judíos, eran gentiles. ¿Ya? Y eran la región de los Gadarenos. Pero apenas llegan, inmediatamente, cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros. Bueno, ¿de dónde? ¿De dónde? De los sepulcros. ¿Quién vino? Un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros.
ya vamos notando la condición de este individuo. Y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Y aquí ya vamos entrando un poquito en estos asuntos interesantes. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Así que aquí había un individuo, estaba en una condición tan fatal, tan drástica. Había personas que se querían liberar de él de alguna manera, tal vez con la buena intención de ayudarte a él también. Y lo que vamos notando entonces en toda esta realidad es que hay cosas que el ser humano no puede hacer por otro ser humano. Tiene que intervenir alguien mayor, alguien más poderoso, alguien que sí puede hacer y puede dar la solución a esta dificultad. Y eso nos hace pensar muchas veces entonces que el hombre no puede ser sacado de una drástica condición por otro ser humano. Y estoy hablando quizás de personas que sufren tremendos tormentos, no necesariamente de estar poseídos por demonios, pero sí de vivir una vida tan drástica, en el sentido que por un lado son rechazados por la sociedad, pero habrá otros que se conmueven, se conduelen con su realidad y tratan de ayudarle. Pero lo que el ser humano necesita, lo que el hombre natural necesita para salir de esa condición, es la intervención y la gracia del Señor, la misericordia de Dios obrando a su favor para que él salga de esa condición. Aquí tal vez los métodos, el hombre, si nos miramos en contexto, nuestro contexto, podríamos decir que podría haber personas que están en experiencias tan drásticas que les genera tanta tristeza y que posiblemente han buscado la ayuda de profesionales, ayuda psicológica, ayuda médica, pero no han encontrado liberarse de esa realidad. No han encontrado solución, no han encontrado quietud en ese estilo de vida. Entonces vamos notando que ningún ser humano está en la plenitud o la cabalidad de solucionar el problema de otro ser humano. Porque hay cosas que solamente Dios puede hacer. Estas personas de esta ciudad habían tomado medios humanos para solucionar un problema que no podría ser controlado, redundando por medios humanos. Y esta vida de este hombre era tan tormentosa que día y noche él estaba en esa condición. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. El hombre no era simplemente, ahora mirando el cuadro más amplio, no era simplemente atormentado interiormente, sino que sumado a ella era atormentado exteriormente. Interiormente estaban los demonios en él. Exteriormente, su entorno, la sociedad, lo quería encadenar, lo quería controlar y le generaba otro dolor. Es decir, empeorando la realidad de este individuo. Claro, porque si lo encadenas, al romper esa cadena, él se lastima y su estado llega a ser mucho peor.
Así que hay cosas entonces que solamente Dios puede dar la solución. ¿Cómo estás tú? ¿Estás confiando en el ser humano? ¿Estás mirando simplemente y piensas que la condición o el cambio de tu condición va a ser recurrir a otro ser humano? ¿O tú como ser humano quieres ayudar a otro individuo que tal vez ha captado tu atención y tienes la intención de ayudarle o tienes la intención de cambiarla y simplemente estás usando métodos humanos? Pues tienes que entender que ese camino es infructífero. Por decirlo más claro, es inútil. Así que no sigamos en eso. Vayamos a Jesús. Vayamos a Él. Porque Él sí puede dar la solución a todo Él. Pero lo que también vemos en nuestro texto es que el demonio o la multitud de demonios que hay aquí saben exactamente quién es Jesús. Y al estar delante de Él, ellos saben cuál va a ser su final. Al verle cara a cara, ellos saben que su destino va a ser fatal. Y todo ese cuadro a ellos les atormenta. Y eso me hace pensar lo que dice Santiago cuando hace esta pregunta: ¿crees en Dios? Bien haces. Pero déjame decirte algo: los demonios también creen y tiemblan. Y en este texto nos dice que se sienten atormentados. El solo ver la presencia de Dios, el solo ver la presencia de la segunda persona de la Trinidad, el solo ver a nuestro Señor Jesucristo, ellos se sienten atormentados. Es extraño, ¿no? El que atormenta, el que genera dificultad en seres inferiores, ahora él mismo también es víctima del tormento, porque ve que hay alguien mucho mejor que él, que hay alguien que el control de su existencia depende de él. Y le dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, ¿quién decía? El Señor: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondiendo, le dijo: Legión me llamo, porque somos muchos. Una legión era un grupo de soldados conformado por 6.000 soldados. No vamos a pensar que literalmente es así, como vamos a ver más adelante, pero era una multitud. Era una multitud. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Recuerden que para el judío, el cerdo era impuro. Sin embargo, recordemos también que están en este momento la escena, la ciudad de Gadara. No es una ciudad judía, es un grupo de ciudades, la famosa Decápolis, es decir, 10 ciudades que estaban bajo el control control de gente gentil, no de judíos. Así que para ellos era normal criar cerdos. Y aquí hay una tremenda cantidad de cerdos que están siendo apacentadas por otras personas. Y los espíritus ven eso y piden permiso. Así que ellos reconocen quién es el Señor. Ellos saben quién es el Señor. Ellos ahora, para tomar una acción, tienen que pedir permiso a ese Señor. Y ruegan
y le rogaban mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios. Ahora ya no está hablando uno solo, ahora están hablando todos, ya se identificaron. El Señor Jesús les hace una pregunta para exponerlos y exhibirlos, tal cual. Y cuando una palabra del Señor basta para que sentirse descubierto a plenitud. Entonces ahora ellos hablan todos. Y todos ahora ruegan. Y dice, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Les da permiso. Una vez más, no perdamos de vista quién tiene el control, quién domina la escena, quién tiene la potestad, quién tiene el poder para liberar y para conceder permisos. Y el Señor les da. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, una cantidad. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Aquí está ocurriendo algo nunca antes visto, algo sobrenatural. Y cuando eso ocurre, la gente se inquieta. Los que lo ven se inquietan, se aturden y corren a contar a otros, a comunicar a otros. En este caso, los que apacentaban los cerdos toman esta actitud y empiezan a repartir la noticia. Y los que apacentaban los cerdos huyen y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y ahora, ante esta noticia, todos salen ahora a ver qué era aquello que había sucedido. Así que vamos a ver, vamos a interesarnos por el asunto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué ocurre? Pero que cuando ellos vienen, ¿a dónde está el Señor Jesús? Y vean que había sido atormentado del demonio y que había tenido legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y todo ¿qué produce? Miedo. Porque simplemente no ven al individuo, o es que simplemente el Señor Jesús libera al individuo de todo esto. Y podríamos decir, como alguien se libera, queda en un estado como convaleciente, un poco ido, en una situación precaria, con secuelas. No. Lo que nos hace ver entonces que el Señor cuando hace algo, lo hace perfecto, lo hace a cabalidad. Y este individuo que estaba en un cuadro tan dramático, tan drástico, tan crucial, ahora él está sentado, está vestido. Y sobre todo, en su juicio cabal. En su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y tuvieron miedo. Cualquiera diría, wow, vamos a entusiasmarnos con el Señor Jesús, vamos a averiguar más de Él, vamos a estar cerca de Él. Pero no, simplemente les da miedo. Y en esa actitud, ¿el miedo qué es? Una emoción alterada. Y el miedo nos lleva a tomar precauciones, erróneas, muchas veces, precauciones erróneas. Y la precaución que ellos toman es que, ¿qué debe ocurrir? Que se vaya el Señor, por favor se vaya. Vamos viendo entonces cosas muy interesantes. Y empiezan a contar todo esto, todo lo que ha acontecido con los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Esto no está bien, dirían ellos, desde su perspectiva, desde su razonamiento o desde su forma de vivir, desde su concepción de vida. Dijeron ellos, esto no está bien, esto es contraproducente para nosotros. Así que mejor que se vaya. Que se vaya. Le rogaron que se fuera de sus contornos. Y el Señor se va. Mas Jesús
ya estando en la barca, dice verso 18, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Claro, está en su juicio cabal, está cuerdo el hombre. Él sabe y entiende y es consciente que él ha sido beneficiado. La actitud natural de que alguien se percibe así es ser agradecido. Y él quiere seguir al Señor. No nos dice si fue la buena motivación o mala motivación aquí, simplemente quería seguirle por el beneficio que recibió, no nos dice. Pero lo que sí dice que le quería seguir. Pero el Señor le dijo, vete a tu casa, a los tuyos. Obviamente cuando alguien sufre, el entorno sufre, la familia sufre, la casa sufre. Este hombre, ¿cuánto tiempo ha estado lejos de la familia? ¿Cuánto tiempo la familia estaba preocupada por él? Nos hace pensar que cuando un individuo en nuestra familia está en cosas tan drásticas, tan cruciales, tristes, nadie está tranquilo. Y aún como creyentes, si no fuera por la gracia del Señor, nos inquietaríamos tanto a punto de perder la razón. Y aún de cuestionar y caer en la condición o la triste condición de cuestionar al Señor. Pero ahí es cuando se percibe la gracia del Señor y personalmente yo lo sé. Nadie me lo va a contar. En mi vida el Señor ha permitido que ocurran, o en mi familia misma que ocurran cosas muy, muy drásticas. Pero la gracia del Señor, a mí me emociona eso, la gracia del Señor. Le he podido palpar así, tan cerca de mí. Y uno se alegra. Y ahora esta familia va a cambiar su realidad. Y el individuo también. Porque no solo sufre uno, sufre todos. ¿Qué tenía que hacer? Cuéntales. ¿Y qué les vas a contar? Cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Pero sobre todo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Tú has sido un objeto de la misericordia de Dios. Si tú no eres creyente y vienes al Señor en arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo, reconociendo el poder liberador de todo eso. Tú que estás sufriendo con cosas, con vicios quizás, estás sufriendo con costumbres quizás, que piensas que otro ser humano te va a dar la solución, o lo has buscado quizás, o han intentado quizás, pero claramente tú te has dado cuenta, eso no ha sido posible. Ven a Cristo, que Él tiene misericordia de ti y Él te puede ayudar. Y para los que ya somos de Cristo, qué bendición, pero qué responsabilidad también al mismo tiempo de ir y contar las grandes cosas que el Señor ha hecho por su misericordia a nuestro favor. Así que el Señor nos bendiga. El individuo tomó una actitud, la que todo beneficiado de la gracia del Señor debe hacer. Y que dice, y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaron. Que ese sea nuestro desafío. Por un lado, si tú estás mirando a otro humano para ayudarte en tus problemas, te das cuenta que no, eso no ocurre. Ven a Cristo, pero ven en arrepentimiento y en verdad, reconociendo que Él te puede salvar, que Él puede cambiar tu vida. Y nosotros como hijos suyos, sigámonos maravillándonos de nuestro gran y glorioso y precioso Salvador y Señor Jesucristo. Que a Él sea la gloria. Amén.
Muy buenas noches, hermanos.